Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby, soy estudiante de animación y junto a dos compañeros más estamos haciendo un juego 3D. Somos tres integrantes. Yo soy la productora o tomo el rol de producción y de dirección. Juan Pablo toma el rol de artista técnico y Juan Camilo es nuestro artista 3D. Lo que hicimos es organizar un pequeño documento para ver cómo las bases de nuestro juego, en qué nos íbamos a enfocar, cómo iban a ser las mecánicas y cómo íbamos a realizar como el desarrollo afuera del semestre y adentro. Ya cuando entráramos pues cambiaríamos un poco la organización, pero era como nuestra guía inicial. Realmente con el estilo de personaje no buscábamos nada muy elaborado, nos enfocábamos más en que fuera práctico en poder terminar este proyecto, entonces decidimos irnos por algo más estilizado. Mientras yo iba modelando el personaje, pues iba pensando a la vez en los loops. Con los loops ya puestos quedaba más sencillo el proceso del rigging. Entonces, para el texturizado de Gablo como tal, seguí como la línea gráfica que tenía de igual manera el concept art, que era seguirle como esos colores simples y vivos, principalmente que tenía su saco. Entonces, claro, si se manda el 3D simplemente con esos colores simples, pues pierde algo de, o no se siente muy natural o mucha buena profundidad. Entonces, lo que intenté fue hacer es apoyarme con el mapa de Ambient Occlusion principalmente, que es el que puede generar un poco las sombras ambientales, para que fuera como sutil, pero no se fueran a ver partes muy oscuras y de pronto fuera como a verse como extraño, no tan natural. Usualmente para animar personajes se sigue el mismo mecanismo que sigue el esqueleto humano. Ese mecanismo se llama cinemática, o pues en español traducido literalmente. Luego, para facilitar algunos movimientos muy específicos, se le pone un controlador IK, que es cinemática inversa. Ese controlador permite manipular el brazo desde la mano para lograr diferentes tipos de movimientos. Esas ambas tecnologías las implementamos en la primera versión del Rift y ese directamente lo metimos a Unity. Para las animaciones de Gablo, aunque nosotros tuvimos la posibilidad de usar Mixamo, que si pues animamos nosotros mismos propiamente las animaciones, eso le da más carácter o más personalidad a lo que es nuestro proyecto propio, que no se vaya a ver como, digamos, una animación así como muy genérica, le diría yo, sino más personalizada, ¿no? Y de paso podemos enfatizar incluso más como la personalidad de Gablo. Busqué como referencias como tal, así como por videos por YouTube, incluso animaciones de otra gente, de otros juegos, como para darme una idea, como cuántos fotogramas, por ejemplo, puede ir un puño, qué tanto le podría tomar a alguien como un boxeador, pues ir corriendo y tal. Tras yo iba animando, pues yo mismo iba haciendo los movimientos para tener como en claro como qué tanto timing, qué tanta velocidad requería. Por ejemplo, con los puños y tal, especialmente con uno que es un puño doble, pues ahí yo iba haciendo el acting de como mandar un puño y luego mandar el otro, así como... Inicialmente queríamos probar el sistema de programación visual que tiene Unity. Pues en otros programas como Blender ya había manejado sistemas de nodos, entonces queríamos ver si era parecido para controlar al jugador, pero me di cuenta de que no era muy parecido y era un poco más complicado, era menos intuitivo que en otros programas. Inicialmente hicimos un prototipo de un personaje moviéndose y haciendo diferentes tipos de locomoción, pero tuvimos que descartar el Visual Programming para dedicarnos completamente a la programación con código. Inicialmente queríamos tener un juego tipo top-down, con cámaras aéreas y el personaje moviéndose por el mapa. Había desarrollado unas cámaras que se movían en los diferentes ejes, pero quedaban fijas en el aire. Luego vimos que no era tan flexible, o pues quisimos enfocarnos en otro tipo de juego
por lo que decidimos cambiarlo a un controlador en tercera persona. La verdad es que haber empezado desde antes el proyecto, sí ayudó bastante, pues era de una vez empezar a trabajar, solo era como mostrarle al profesor, esta es nuestra idea, y lo vamos a trabajar así, así y así, entonces listo, ya podíamos empezar de una vez. Como el modelado del personaje siempre tomó su tiempo, para posteriores personajes en dado caso, como lo fue el jefe, pues ya digamos uno ya habría un entendimiento o cierto flujo de trabajo que ya se sabría cómo hacer, entonces se haría más rápido, que en este caso fue así. El método que usamos fue importar el rig por aparte y tener un archivo de solo animaciones también importadas, y como las animaciones se hicieron con el mismo rig del personaje, con los huesos con los mismos nombres, solamente era conectar y ya empezaba a funcionar las animaciones. A partir de ahí con ChatGPT y el Animator las fuimos organizando y también fuimos creando las mecánicas a medida que se iban implementando las animaciones. Bueno, como ya teníamos el primer concepto junto al concepto del personaje, utilizamos esta ilustración para guiarnos cómo queríamos que se viera. Cuando hicimos los conceptos de los props, la idea es que se pudiera reutilizar en todo el escenario, que pudiera ser práctico, que también pudiera dar variedad. Es decir, creamos edificios, estos edificios tenían diferentes texturas, más sin embargo todo lo del escenario se podría poner por separado para nosotros armar los espacios y que pudiera ser menos monótono. Vale, para los escenarios se buscó como mantener esa sencillez y esa, le diría, baja cantidad de polígonos. Primero, pues porque es más óptimo para el juego y se puede medio asegurar que gran mayoría de los dispositivos lo va a poder ejecutar. Gablo, al igual tener pocos polígonos y mantener esa sencillez, pues a los escenarios pues se les puede mantener esa estética. Mantiene como una estética lineal, que no vaya a ser que de pronto un objeto está como poligonizado y que el otro sí está muy suave. Cuando uno hace Vs, es como hacer cortes a una figura para plasmarlo como en una mesa, ¿no? Unas van hacia arriba, otras hacia abajo y unas hacia los lados para que uno lo pueda expandir y ya podemos ver todas las caras al mismo tiempo. Entonces había que entender como a cada pro por separado. Con una buena orientación y unos buenos cortes de Vs se puede como tener varios objetos en una misma imagen, que es más óptimo así como tener, por ejemplo, 5 objetos en una sola textura que tener, digamos, una textura para cada 5 objetos, ¿no? De por sí, entre Gabriela y Juan Camilo hicieron las texturas y modelados, y yo los implementé a Unity y les puse las colisiones correspondientes, las correctas, y también le puse shaders de caricatura que mostraban los bordes negros y así. Hasta este momento no habíamos tenido ninguna dificultad, ya que empezamos trabajando en lo que ya conocíamos, que era creación de personajes, el modelado de rig y las animaciones. Sin embargo, al llegar al escenario nos dimos cuenta que además de la programación, también nos hacía falta pues conocimiento en el diseño de juegos. Entonces nos preocupaba como la falta de experiencia que teníamos en la creación de un escenario 3D, donde el player iba a moverse, pues a experimentar el escenario por sí solo, sin nosotros tener como un control o una guía en él. Inicialmente había hecho un blocking de una ciudad más o menos grande, con varias regiones y en teoría diferentes biomas. Vimos que la ciudad era un poco demasiado grande para una entrega como un juego de demo, por lo que decidimos reducir el escenario a una versión más pequeña, usando el área que se ve en uno de los concept arts, y a partir de ahí planear la demo del juego. Entre más trabajamos en este proyecto, más nos dimos cuenta que nos faltaban más cosas. Podría ser que el personaje ya estuviera listo, sin embargo,
nos daba la impresión de que el escenario todavía le faltaban muchas cosas. Se veía no como una demo terminada, sino como un proyecto. Digamos que es una industria que por un lado demanda muchos recursos económicos. Entonces, claro, las grandes productoras de videojuegos en Colombia ven más un ejercicio de personas productivas a la hora de tener personas que están dedicadas a ciertas áreas, y aunque por varios años ha habido personas que se encargan de reconocer o de manejar ciertas herramientas, pues de alguna manera todavía no se ha establecido como un engranaje para desarrollar videojuegos en Colombia. Pero claro, en Colombia, y no solo en los videojuegos, un proyecto que demande una producción de 2, 3, 4 años necesita de un presupuesto amplio, ¿cierto? Y necesita de un equipo que soporte ese trabajo. A diferencia de productoras grandes donde ya tienen establecido un flujo de trabajo y donde están trabajando en 5 o 6 proyectos al tiempo, si hay algún proyecto que tristemente se va en picada, pues no pasa nada. En Colombia no nos podemos dar ese lujo. Por ahora siento que en la industria de los videojuegos aún le falta mucho, y es más un tema de un músculo económico o financiero y de apostarle a eso. Lo que más me complicó en este proyecto fue el código. Realmente lo hacíamos por ChatGPT y dependíamos de ChatGPT para hacer todo. No nos enseñaron a programar, tampoco teníamos mucho tiempo para aprenderlo por nuestra propia cuenta. Lo íbamos haciendo. El problema era que a veces ChatGPT de repente, después de un número de respuestas, empezaba a dañar el código y a partir de ahí le iba quitando funciones o iba cambiando cosas que no debería. A los primeros meses funcionaba bien lo del límite del código porque no aplicaba tanto. Ahora mismo, con una nueva versión de ChatGPT que lanzaron, hay como menos cantidad de respuestas que uno puede tener, pero parece que son mejores. Entonces, pues ahí vamos viendo. Aunque lo ideal sería aprender a programar antes de mandarse a desarrollar un juego. Pues claro, lo organizamos muy bien, trabajamos antes, sin embargo, pues ya mencionaba que uno le trabaja y le trabaja, siempre piensa que pues ya hacen falta bastantes cosas para pulirlo. Me gusta cómo está quedando el juego, tiene como un estilo visual propio y sería pulir más cosas visualmente, tal vez programar un shader propio para tener más customización de lo visual. Yo siento que vamos muy avanzados en el tema y pues el profesor también nos lo recalca y pues está bien. Muy chévere, me gustó, lo volvería a hacer. La primera vez que uno empieza a hacer estas cosas pues es un poquito complicado porque no sabe por dónde pegar, o es como tratando de mirar dónde pisar. Sin embargo, me parece que vamos muy bien. Expectativas, la verdad, pues sí son altas, porque a este punto en donde vamos el proyecto, la verdad se ve súper. Obviamente al inicio, aunque la idea fuera más grande, pues la verdad digamos el prototipo que se planea sacar va muy bien, se ve bien, todo está funcionando, simplemente es seguirlo puliendo y entonces jueguen la demo, se le tiene cariño, yo le tengo fe.